Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Seguimos nuestro trayecto, nuestro peregrinar con estas semillas de sabiduría. Precisamente hoy, más bien el domingo, ya que es el quinto domingo de Cuaresma, muy cercano a la gran celebración de la Semana Santa, donde cada domingo la iglesia nos ha ido catequizando sobre el gran misterio que vamos a celebrar. No se les olvide que lo central de todo esto es el trido pascual, el misterio pascual, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que obviamente se celebra en el Kairos, como me gusta mucho a mí enseñar constantemente, no en el Cronos, es decir, porque hay gente que se queda con una Semana Santa de puro Cronos, es decir, de una cuestión histórica. Sí, sí, claro. El Hijo de Dios murió en la historia, murió efectivamente en la historia, como lo dice el credo, resucitó al tercer día, como lo dice claramente según las escrituras. Pero, queridos oyentes, este detalle es importante comprenderlo, ¿verdad? Es fundamental entenderlo en ese sentido, ¿verdad? De que no es solamente una cuestión histórica. Usted tiene que morir y resucitar con Cristo. Habíamos visto el signo del agua, habíamos visto el signo de la luz, son signos sacramentales. Este domingo hemos visto, veremos y vemos la resurrección, ¿verdad? Diríamos nuestra, ¿verdad? Y para poder Juan expresarnos que Jesucristo es la resurrección y la vida, nos coloca el hecho histórico, porque es histórico, de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, que no es una resurrección como la que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ni siquiera como la de Jesús, porque claramente la escritura dice que Jesucristo resucitó, dice Pablo, de una vez para siempre. La muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿verdad? En cambio nosotros sí, el mismo Lázaro resucitó, lo resucitó Jesús, pero Lázaro volvió a morir. Y Lázaro volvió a resucitar, pero con una resurrección como la que esperamos nosotros, queridos oyentes, vamos a vivir si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos y hermanas, igual que todos los relatos estos de Juan, está lleno de una cantidad de detalles preciosos, porque Juan va preparando como el espacio. Comienza una vez más Juan con un hecho histórico, un hecho material. Un día comenzó con el agua de aquel pozo hasta llegar al agua viva del Espíritu. Comenzó luego con el ciego que no valga la redundancia, no veía. Y entonces hasta llegar a Jesucristo, la luz del mundo. Igual la Eucaristía. En el capítulo 6, Juan es el único evangelista que no tiene el relato de de la institución de la Eucaristía como tal, pero nos regala toda una contemplación y todo un análisis teológico espiritual en el capítulo 6 de lo que es el misterio de la Eucaristía, y comienza igual por una multiplicación de panes y ahí poco a poco va avanzando. Y eso es lo que sucede. Si usted coge el capítulo 11 de San Juan, usted se va a dar cuenta de eso. Jesús anda por ahí, ¿verdad? Y llega y le dicen, Jesús tenía esos tres amigos, que los tres son santos, y que el Papa pues arregló un poco la fiesta, por decirlo de alguna manera, porque antes era solamente Santa Marta el 29 de julio, y hoy en día ya se celebra con Santa Marta, a María de Betania y a Lázaro, a los tres hermanos. Eran amigos cercanos de Jesús. A mí siempre me ha llamado la atención porque dice, Jesús amaba a María y a Marta. Y ahí por otra parte cuando le dicen, maestro, aquel que amas está enfermo. El Señor ama a todos, nos ama a todos. Pero ¿por qué hace esa peculiaridad? Bueno, porque el corazón humano de Jesús, tan humano era Jesús,
que tenía pues esas amistades específicas. Lázaro se enferma, Jesús se va dilatando y le dice a los mismos apóstoles, Lázaro no está enfermo, Lázaro no está dormido, Lázaro ha muerto. Y me alegro por esta situación porque así ustedes van a poder creer. Es decir, Jesús una vez más hace un signo, hace un milagro, no para llamar la atención, no para comportarse él como un héroe, sino para suscitar la fe. Esto es lo que más le interesa al Señor. Suscitar la fe. Por eso Semana Santa tiene que ser un espacio para que se suscite la fe. Y hay muchas cosas que reflexionar, ¿verdad? Cuando llega, por ejemplo, ¿verdad? Y le reclama a Marta, si tú hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. A Marta le cuesta aceptar la muerte de su hermano. A todos nos cuesta aceptar la muerte. Y entonces le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y dice, sí, maestro, pues ya sé que resucitará hasta en el último día. Y entonces Jesús le dice esa frase tan bella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta, ¿crees tú esto? Y esa es la gran pregunta que yo le hago a todos ustedes. ¿Creen ustedes en la vida eterna? Porque hoy vivimos un mundo donde la gente pareciera no interesarse por la vida eterna. Y es algo muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque es obvio, si usted va a ir a vivir a un país determinado, lo primero que tiene que hacer es ir a investigar cómo es ese país, qué se come, qué se bebe, cómo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos para allá, vamos para otro mundo y hay que prepararse. Pero quiero reflexionar en esto. Hay muchas cosas que podemos ver más. Cuando Jesús llega junto al sepulcro, Juan nos regala el versículo más pequeño que tiene la Biblia. Es precisamente, está en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 35. Algunas traducciones dicen Jesús derramó lágrimas, otras traducciones que simplemente la literal dice Jesús lloró. Jesús lloró junto a la tumba de Lázaro. Y es una expresión muy humana que expresa la verdad de la encarnación del Hijo de Dios. Juan había dicho, el verbo se hizo carne. Y con esto llega a una plenitud. Pero, hermanos, hay algo que me preocupa más. Decía Amado Nervo, un poeta, que no son muertos los que yacen en la tumba fría. Muertos son aquellos que llevan el alma fría porque no tienen el amor de Dios. Hay tantos cadáveres. Una vez decía Juan Pablo II en un retiro que le dio a la curia romana antes de llegar a ser el Papa, el Papa era Pablo VI. Él dice en una reflexión que el mundo parece, en la reflexión del Via Crucis, la 14ª estación, llega a decir que el mundo parece un interminable cementerio, ¿verdad? Donde hay gente muerta, y es cierto. Emigrantes que mueren en su intento, niños que mueren producto del aborto. Hay tanta muerte hoy en día. Pero hay muertes también de gente que no tiene esperanza, ha perdido las ganas de vivir, gente que quizás se va a quitar la vida o ha intentado quitársela, gente que le ha perdido el sentido a la vida. Y Jesús llora. Yo sé que Jesús, un teólogo, me escuchara jamás. Jesús ahora vive junto a la derecha del Padre, ¿verdad? Pero de alguna manera, aunque Jesús esté glorificado, de alguna manera Jesús sufre, llora el dolor y el sufrimiento de tanta gente que está muerta, muerta en el pecado, muerta en la depresión, muerta en el sinsentido de la vida, muerta sin esperanza, porque la han perdido.
Yo quiero invitarte para que salgas de esa tumba. Yo al comienzo de la cuaresma le dije a la gente, son tres cositas como las tres patas de un banco. Oración, ayuno y caridad. Quiero agregarle, profundizar en la palabra de Dios. ¿Por qué salió Lázaro del sepulcro? Con el poder de la palabra de Jesús. Lázaro, ven fuera. Estos días de Semana Santa, que ya ahorita vamos a comenzar, es para que estudies más la Biblia, para que te metas, para que profundices en la Sagrada Escritura. Y ahí puedas encontrar esto tan bello que nos dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y Él te pregunta, ¿crees esto? Que Dios te bendiga y que pases mucha felicidad junto a Jesús, a María y a José. Amén.